Vamos a ver los casos de factoreo y encontramos como primer caso el factor común. ¿Qué es lo que se busca o cómo se desarrolla un caso de factor común? Aquí lo que estamos pretendiendo es identificar un factor que se encuentre en los términos de una suma algebraica. Por ejemplo, si nosotros tenemos a una expresión como a por b más a por c, lo que podemos observar es que en cada uno de estos términos encontramos como común el factor a, de manera tal de que vamos a sacar como factor común y anotamos entre paréntesis lo que quedó de cada uno de esos términos, que vendría a ser b más c. Si nosotros aplicamos propiedad distributiva de la multiplicación respecto a la suma, o sea, a por b más a por c, me quedaría lo mismo que ustedes están observando en este primer miembro de esa igualdad. Ahora, lo que muchas veces puede llegar a costar es cuando la expresión es un poco más compleja, pero si nosotros nos enfocamos en aquel factor común en una suma algebraica, como por ejemplo en este caso x menos 2 por x más 3 menos x más 3 por 3x menos 5, vemos que en estos dos términos hay un factor, vamos a ponerlo de otro color, x más 3 y x más 3, que es el común. Vamos a sacarlo a x más 3 como factor común y decía yo, anotamos lo que nos quedó entre paréntesis de esa expresión. ¿Qué nos quedó? Nos quedó x menos 2 del primer término menos 3x menos 5. Pero tenés que tener mucho cuidado porque si está precedido ese término por el negativo, en este caso estamos hablando de 3x menos 5, entonces cambian los signos de esa expresión, menos 3x más 5. Eso significa que te va a quedar x más 3 por, asociamos x y menos 3x, que te va a quedar menos 2x, y menos 2 más 5 es 5 menos 2 es 3. Ahora podemos expresarlo de esta manera, x más 3 por 3 menos 2x. Ese es un caso de factor común. El caso 2 de factoreo, la diferencia de cuadrados. Aquí lo que debemos reconocer es que la diferencia de cuadrados, por ejemplo a al cuadrado menos b al cuadrado, es igual al producto de la suma por la diferencia de las bases de dicho cuadrado. O sea, estamos hablando de las bases de este cuadrado es a y la base de este cuadrado es b. ¿Cómo se factorea? Es a más b por a menos b. Entonces, lo que yo planteaba al principio, toda diferencia de cuadrado es igual al producto de la suma por la diferencia de las bases de dichos cuadrados. O sea que acá, si vos aplicarías propiedad distributiva, a por a, me quedaría a al cuadrado, a por menos b, me quedaría menos ab, b por a, me quedaría ba, y b por menos b, menos b al cuadrado. Podemos comprobar que, por propiedad conmutativa, a por b es igual a b por a.
Y como a por b es igual a b por a, entonces esta expresión puede quedar de la siguiente manera. A al cuadrado menos ab más ab menos b al cuadrado. Y acá, por la existencia del opuesto, menos ab más ab va a quedar 0. Y eso significa que me quedó en definitiva la diferencia de cuadrados. Entonces, confirmamos con eso de que la diferencia de cuadrados va a ser igual al producto de la suma por la diferencia de las bases de dichos cuadrados como acabo de plantear. Por ejemplo, si tenemos una expresión un poco más compleja, 4x al cuadrado menos y al cuadrado, vamos a identificar cuáles son las bases de los cuadrados. Y las bases de los cuadrados, tengamos en cuenta de que acá 4 es lo mismo que 2 al cuadrado. X al cuadrado, vamos a poner bajo la misma potencia 2x, y la potencia es 2, y acá tenemos que la base, en este término, la base de este cuadrado es y. Entonces nos queda en definitiva 2x al cuadrado menos y al cuadrado. De manera tal de que el factoreo va a ser 2x más y por 2x menos y. Otro caso de factoreo es la suma o la diferencia de cubos. Una suma de cubos, a al cubo más b al cubo, se factorea de la siguiente manera. A más b es el primer factor que identificás y el segundo factor es un trinomio dado por a al cuadrado menos ab más b al cuadrado. En la diferencia de cubos, a al cubo menos b al cubo, el primer factor va a ser la diferencia de las bases de esos cubos a menos b por a al cuadrado más ab más b al cuadrado. Por ejemplo, x al cubo menos 27, tengamos en cuenta que 27 es igual que 3 al cubo. O sea que acá, si sabemos que x al cubo menos 3 al cubo es igual a x al cubo menos 27, vemos que las bases de los cubos es x y 3. Entonces voy a factorearlo y me queda x menos 3 por x al cuadrado más 3x más 3 al cuadrado, que es 9. Ahora, si hubiese sido una suma de cubos, este mismo ejemplo, x al cubo más 27, sabiendo que es igual a x al cubo más 3 al cubo, entonces el primer factor va a ser x más 3, la base de los cubos. El segundo factor va a ser x al cuadrado más menos 3 por x. Acá el signo tiene que estar alternando el positivo y el negativo, menos 3 por x más 9. En ese caso vimos que, otro ejemplo, vimos cómo se factorea la diferencia y la suma de cubos. Por ejemplo, 1 al cubo más 1. Y x al cubo más 1. X al cubo más 1 es x al cubo más 1 al cubo. Hago el factoreo, me va a quedar x más 1 por x al cuadrado menos más x menos x más 1. Ahora sí. Otro caso de factoreo es el trinomio cuadrado perfecto. Si nosotros observamos cómo se desarrolla el cuadrado de un binomio, vamos a obtener un trinomio cuadrado perfecto. El cuadrado del primero más el doble producto del primero por el segundo más el cuadrado del segundo. También puede que el binomio
esté restando a menos b elevado al cuadrado. ¿Cómo se desarrolla ese cuadrado del binomio? El cuadrado del primero menos el doble producto del primero por el segundo más el cuadrado del segundo. Lo que se puede observar que los cuadrados perfectos siempre son positivos. Este es el cuadrado perfecto, este es el cuadrado perfecto de ese trinomio, y este es el cuadrado perfecto, y este es el cuadrado perfecto de ese trinomio. Y el término medio puede alternar más o menos dependiendo cómo está representado ese binomio. Si es una suma a más b o es a menos b. Ahora, uno de los grandes inconvenientes que puedes llegar a encontrar es cómo determinar si es un trinomio cuadrado perfecto, porque puede que no sea un trinomio cuadrado perfecto. Supongamos, tenemos una expresión como 9x al cuadrado menos 30x más 25. Identifiquemos los cuadrados perfectos primero. 9x al cuadrado es lo mismo que 3x elevado al cuadrado. 25 es lo mismo que 5 al cuadrado. Ahora, eso significa que ese término medio que está acá debe ser el que va a formar parte del trinomio cuadrado perfecto, si es que lo es, debe ser el doble producto del primero, es 3x, por el segundo, que es la base de este cuadrado perfecto, que es 5. 2 por 3 es 6 y 6 por 5 es 30. 30x te quedó ese término medio. Como está con el signo negativo, entonces el cuadrado del binomio tiene esta representación. 3x menos 5 elevado al cuadrado. Ese es un caso de trinomio cuadrado perfecto. ¿Qué pasa si el trinomio no es cuadrado perfecto? Bueno, en ese caso, si el trinomio no es cuadrado perfecto, como esta expresión, x al cuadrado más 5x más 6, podemos factoriarlo utilizando un método que se llama método de inspección. O sea, vamos a buscar un real p y un real q, tal que si nosotros sumamos a p más q, me va a dar el factor, el coeficiente del término lineal, o sea, el 5. Y si nosotros multiplicamos a p y q, me tiene que dar el término independiente, que es 6. Sin duda, en este ejemplo muy simple, p podría ser 3 y q podría ser 2. ¿Por qué? Porque 3 más 2 es 5. Y 3 por 2 es 6. O sea que esta expresión puede ser factoriada de la siguiente manera. X más 3 por x más 2. Ahora, no siempre es tan sencillo encontrar un valor p y q que sumado me dé el coeficiente del término lineal y que multiplicado me dé el término independiente. A veces son más complejos, pero podríamos utilizar la fórmula que se emplea para encontrar las raíces de una expresión. En este caso sería x12 menos b más menos la raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4ac sobre 2a, en donde sabemos que a, que es el coeficiente del cuadrático, es 1 en este caso. B, ya lo habíamos identificado, el coeficiente del lineal es 5. Y C es el término independiente 6. Lo único que tenemos que hacer es reemplazar en esta fórmula y me queda menos 5 más menos la raíz cuadrada de 5 al cuadrado, que es 25, menos 4 por A, que es 1, por C, que es 6. 4 por 6 es 24. 25 menos 24 es 1 y te va a quedar raíz de 1 es 1.
y en el denominador te queda 2. De manera tal de que te queda en definitiva menos 5 más menos. Acá te va a quedar 1, ya lo habíamos dicho, y acá en el denominador 2. Eso significa de que menos 5 más 1 es menos 4 sobre 2. Menos 5 menos 1 es menos 6 sobre 2. Acá, si nosotros simplificamos, me queda menos 2, y si acá simplificamos, me queda menos 3. Pero menos 2 y menos 3 son las raíces. Por lo tanto, para poder factorear, expresarlo como factores, tenemos que utilizar x, el opuesto de esas raíces, x más 2 por x más 3. Y te quedaba exactamente lo mismo que lo visto arriba.